Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos de Proyecto Católico. Nuevamente con ustedes hemos estado pasando eh, por situación de enfermedad del dengue acá en Perú, en el norte del Perú, en varios países latinoamericanos, pues estamos sufriendo de esta endemia del dengue que es transmitido pues a través de un mosquito, ¿no? Un zancudo le llamamos acá. Aedes aegypti se llama. Bien, entonces hemos estado también de descanso médico y queremos retomar nuevamente nuestras catequesis y por qué no también un tiempo para evangelizarnos. Todos necesitamos día a día crecer en el Evangelio y por qué no recibir catequesis, porque pues lamentablemente nuestras catequesis, hay que decirlo con sinceridad y no es para ofender a nadie, pero es que la gente termina las catequesis de niños porque luego no recibimos escuelas bíblicas, no se nos dan, y aunque a veces se nos invita, la gente no asiste y se deja de invitar, se deja de insistir dando cursos bíblicos. Y los cursos bíblicos se quedan pues para, en su mayoría, para los miembros asidos a los grupos de la iglesia. Pero bueno, creo que a través de las redes sociales, a través de algunos sacerdotes, que ¿no? son pocos realmente los que han empezado a enseñar a través de las redes sociales teología, Biblia, apologética, etcétera, y muchos laicos contagiados de este ímpetu de estos contados sacerdotes, pues que han empezado a transmitir la, la doctrina. Y nosotros humildemente vamos aprendiendo y lo vamos también transmitiendo a nuestros hermanos menos preparados. Pero tanto es así que se ha despertado tal interés entre laicos de querer aprender. Y no solamente pues aprender, como en el caso mío, ¿no? Sino también enseñar. Y hay muchos de ellos provenientes de las filas del protestantismo, en el que hicieron estudios teológicos, pero que ahora a la luz del esplendor de la doctrina católica han comprendido mejor la teología y la están enseñando, pero con un magisterio, de una forma magistral, están enseñando la doctrina. Y nosotros también queremos sumarnos con un granito de arena y pese pues a estas dificultades de salud, con enfermedad que hemos tenido, queríamos tocar el tema del primado de Pedro, el primado de Pedro. ¿Qué es esto del primado de Pedro? ¿No? El primado, entiéndase pues como la preeminencia de alguien, en este caso dentro de la iglesia, ¿no? En este caso de Pedro, dentro de la iglesia, como la cabeza visible de nuestro Señor Jesucristo, como su representante, acá pues en la tierra, el primado, el primero de pues de entre muchos, ¿cierto? Pero también queremos ver las implicancias de negar la primacía de Pedro. Claro, si no hay una cabeza visible en la iglesia, en una institución, por ejemplo, militar o castrense, policial, en un colegio, en un ayuntamiento, en una municipalidad, en una empresa, ¿cierto? Sería todo un caos, sería un desorden. Todos vemos, por ejemplo, en el ejército, en la policía, al general, ¿no? Del comando conjunto, el principal, el mayor de todos los jefes, y luego van descendiendo diferentes grados, diferentes órdenes, ¿no? Y así también un colegio, también tiene un director, un vicedirector,
una universidad tiene al rector, luego tiene pues sus asistentes, el secretario académico, y así sucesivamente, el jefe de prácticas, etcétera, ¿no? Una empresa tiene pues al gerente general, al gerente de ventas, al gerente de producción, y, al gerente de administración, finanzas, tesorería, logística, ¿no? Hay un orden, existe un orden. O sea, no es que cualquiera va a hacer las compras, no, no, no. No es que cualquiera, pues, va a hacer la política de marketing. Tiene que ser un especialista, alguien especialmente formado para el diseño de las políticas empresariales, en este caso en el marketing, pues, ¿no? De precio, producto, publicidad o promoción, plaza o distribución, etcétera. Entonces se necesita un orden. Si todo esto tiene un orden, hasta las abejas tienen un orden, tienen una reina, tienen obreras, etcétera. Entonces hay un orden, el universo tiene un orden, los planetas, el universo entero, hay un orden en todo eso. ¿Cómo entonces no va a haber un orden dentro de la iglesia? Y Cristo nos va dando luces que Él quiso una jerarquía dentro de la iglesia. Bien, hermanos, pero también queremos con ustedes compartir un momento de la palabra, y a partir de este texto que queremos con ustedes eh, leer, hacer también un poco de evangelización. Y anteriormente veníamos conversando sobre el Evangelio de Marcos, nos habíamos quedado por allá por el capítulo 1, versículo 15, vamos a regresar al 14 y continuaremos hasta el 20. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Ahora queremos centrarnos en esta parte. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio, aquí quiero resaltar esta palabra, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Subrayo aquí, le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó. Subrayo, Jesús también los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, le siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un pasaje, el que hemos leído, es un pasaje hermoso, a orillas, ¿no?, del mar, en la playa. Muchas veces temprano, cuando hemos estado en la playa, vemos a los pescadores recogiendo sus redes, sacando el pescado del día, ¿no? Y Jesús está pues a orillas del mar de Galilea. Vio, nos dice el texto, vio, ¿no? Este ver aquí, este verbo ver, no es que pues simplemente una cuestión de que vio como de pasada. No, no, acá hay una fuerte intención de dirigirse a alguien, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que ya Andrés ya había conocido a Jesús, había pasado toda una tarde, todo un día con Jesús, con el otro discípulo, nos narra San Juan el apóstol, y ese día
Andrés y aquel otro apóstol, pues habían quedado admirados, sorprendidos, transformados por la palabra del Señor. Luego se nos va a narrar que Andrés va a llevar a Jesús ante su hermano Pedro. Bueno, o sea, ya había un acercamiento entre los apóstoles y Jesús, pero pues hoy día el texto que hemos recogido, Jesús se queda mirando desde lo más profundo a Simón, a Andrés, eh, y les va a hacer uh, una propuesta impensada, incluso para nosotros, ¿no? Porque nosotros también estamos aquí llamados, eh, también somos vistos por Dios, y es un ver que reta, es un ver que llama a lo más profundo de nuestro corazón para, para metas mm, no pequeñas, porque dejar las redes, ¿no? Estaban ellos echando las redes, eran pescadores, ¿no? ¿Cierto? Dice el texto que hemos leído que de inmediato dejaron las redes y le siguieron, seguirle, ¿no? O sea, también estamos llamados a este seguimiento. Eh, y dejarlo todo, ¿no? Porque a veces en nuestros quehaceres de catequistas, en nuestros quehaceres que inicialmente emprendemos dentro de la iglesia, no queremos dejarlo todo. Eh, o a veces entramos a la iglesia con ciertos intereses. Y no, acá es un dejar todo, ¿no? Hacia donde Cristo nos quiera llevar y perseverar en la fe. Hoy también Cristo nos está mirando, nos está viendo profundamente a nosotros para una misión grande, una misión que a veces no queremos asumir en la iglesia. Sí, somos de ir los domingos a misa, sin faltar, inclusive, si hasta estamos enfermos, eh, y no faltamos a misa, pero no nos queremos comprometer en la iglesia. Eh, Podemos tener talentos como la música, como el arte, el enseñar. Por ejemplo, yo conozco muchos profesores, muchos pedagogos que tienen habilidades enormes que a lo largo de los años han ido haciendo crecer, eh, llegan a tener un dominio de la problemática familiar y a veces pues con la justificación que podemos decir de la necesidad de trabajo, de llevar el pan de cada día al hogar, y así, en cada profesión, psicólogos, matemáticos, abogados, ingenieros, todos están llamados aquí en la iglesia a reflejar nuestras redes y aportar un granito de arena en la iglesia. Si no es en la iglesia, pero por lo menos podría ser a través de acá, de las redes sociales, ¿no? Transmitir, enseñar lo que uno sabe, o organizarse con alguien, incluso no organizarse con nadie y hacer obras de misericordia, llevar bienes necesarios, víveres, ropa. eh, y hay diferentes variedades de ministerios que ahora podríamos realizar dentro de la iglesia, ya no los comunes que siempre hemos visto, que tenemos nosotros ya archiconocidos dentro de la iglesia, visitar enfermos en los hospitales, en las cárceles, etcétera. No, ahora hay nuevos retos. Y Jesús, que conoce el interior de cada uno, nos invita pues, a tomar este liderazgo, no necesariamente dentro de la parroquia, porque a veces en las parroquias
no se incentivan la participación de los laicos. En las parroquias uno va y no encuentra oficinas para atención u horarios de atención para las necesidades varias que las personas tenemos de orientación, en la vida familiar, matrimonial, para con los hijos, etcétera. O a veces para que alguien explique el sentido de un texto bíblico, ¿no? Bien, etcétera. Eh, ¿Por qué no hablar en el caso de derecho, los problemas, siquiera para una orientación? En psicología igual, problemas también de tipo psiquiátrico. No tenemos dentro de la iglesia voluntariados o no se están motivando los voluntariados. Um, entonces, ahí estamos siendo llamados a dejar nuestras redes, nuestro tiempo de ocio que a veces tenemos, y así no tengamos tiempo de ocio, dejar a veces alguna ocupación, por más importante que sea, también para ayudar a otros, expandir nuestro corazón, no estar pensando siempre con un pensamiento de miseria, que qué comeré, con qué me vestiré. No, el Señor va a proveer. Bien, entonces vamos pues a ver un poquito más sobre la temática que nosotros queremos tocar, ¿no? Las cuestiones prácticas de la negación del primado de Pedro, del primado de Pedro, porque obviamente hay sus implicancias. Si no hay una cabeza visible, ¿no? Si no hay un líder que digamos, le dé estructura, le dé orden, le dé unidad a la iglesia, unidad tanto en esa unión que deben tener todos los miembros de la iglesia, sino también unidad doctrinal, pues va a haber un caos, va a haber un desorden. Y eso lo estamos notando nosotros y lo decimos con mucha pena, con mucho respeto, nuestros hermanos cristianos que se han separado de la iglesia, se han ido a otras congregaciones cristianas, evangélicas, que han sido fundadas por hombres a partir pues de la Reforma Protestante con Martín Lutero, y pues encontramos que no existe una unidad ni de iglesia ni de doctrina. Ni de iglesia pues porque encontramos variedad, cantidad de congregaciones evangélicas, y acá nosotros, por ejemplo, en Perú, en Latinoamérica, lo vemos en diferentes calles, con diferentes nombres, y cada una, pues, con sus doctrinas diferentes. Y eso nosotros lo podemos ver ahí nada más en la internet. Entramos a las páginas web de cada uno, entramos a su ideario, a su credo, ¿no? Quiénes son, qué es lo que enseñan, ¿no? Sus confesiones de fe por ejemplo, las primeras iglesias protestantes surgidas pues allá en el siglo XVI, nos van a mostrar lo que creen. Y si nosotros entramos a otras páginas web de otras congregaciones, encontramos que creen diferente. Entonces, el no tener un, un primado, ¿no? A una cabeza preeminente dentro de la congregación, eh, ha hecho este divisionismo que cada día se hace más infinitesimal, se amplía más, las congregaciones se vuelven más atomizadas y surgen liderazgos varios, pero no hay unidad. Entonces, eh, ellos, por ejemplo, nuestros hermanos evangélicos, que van a decir, ¿no? Que pues, que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Pero si esto fuera así, entonces, ¿por qué toda, toda esta, todo este sectarismo, toda esta división, todo este fraccionamiento que cada vez se hace más irracional, se hace más grave, y no los está conduciendo a ver una unidad?
Ahora, la iglesia, por supuesto, también van a surgir dentro, eh, cada cierto tiempo, van surgiendo por ahí personas que a la luz, digamos, de los nuevos hechos de la sociedad, querrían introducir cambios a la doctrina, como está sucediendo, por ejemplo, en la iglesia en Alemania, que quieren introducir, pues, la entrega de la Eucaristía, por ejemplo, a personas eh, no heterosexuales o a personas que están viviendo en adulterio o concubinato. Esto, por supuesto, va contra la doctrina y ellos, los alemanes, han realizado pues su sínodo hace poco, han enviado los acuerdos, pero pues no se han aceptado ni se aceptarán porque no es la doctrina universal de la iglesia, no es lo que Dios ha plasmado en su palabra, ni tampoco es lo que Cristo le enseñó oralmente a los apóstoles y que los apóstoles lo han guardado fielmente y así los obispos, sus sucesores, lo han guardado fielmente como depósito de fe, la tradición apostólica. Bien, entonces hay una importancia de Pedro como líder preeminente en la iglesia. La figura de Pedro es símbolo del papado como jerarquía, de unidad en la iglesia y demuestra la sucesión apostólica de los obispos de la sede de Roma, desde Pedro hasta el Papa Francisco, con la autoridad del primado, o sea, de la preeminencia sobre toda la iglesia. Bien, hay una sucesión apostólica y esta sucesión apostólica puntualmente en la sede de Roma, no en todas las demás iglesias. Por ejemplo, acá la de Lima, Perú, la de Washington, Estados Unidos, o la de pues allá en Francia o en España. No, no, no. Acá la preeminencia está en la sede de Roma. Recordemos que Hechos de los Apóstoles termina en Roma. Eh, Al principio, pues, en los orígenes de la iglesia, sabemos que nace en Jerusalén, pero, pues, Palestina era una provincia romana. Y ahora estamos hablando ya no del pueblo judío, sino de la iglesia universal, la iglesia católica. Entonces, y la iglesia va a romper todas las fronteras. Y como nos va a decir la carta a los Efesios, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 4 en adelante, pues va a decir una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Padre. Y para eso, luego, en los versículos 11 y siguientes, va a decir que Cristo, a través de la iglesia, instituyó apóstoles, evangelizadores y también maestros para enseñar. Entonces, todo este magisterio tiene como cabeza al Papa, pero obviamente va a dejar, Jesús no abandona a la iglesia, va a dejar al Espíritu Santo para que le enseñe, la guíe, así como vamos a encontrar ahí en el Evangelio según San Juan, capítulos 15 y 16, 14, 15, 16. Bien, entonces negar, rechazar esta importancia, esta preeminencia de Pedro en la iglesia, pues va a implicar que la iglesia católica no sería fundada por Jesucristo en la persona y liderazgo de Pedro. El cristianismo verdadero así no sería el catolicismo. Claro, porque pues al rechazar que hay un primado, que hay una sucesión apostólica, cada uno reclamaría para sí mismo ser el pastor de su congregación. Cada uno podría, pues,
liderar e interpretar la Biblia y enseñarla así en su congregación. Cada uno sería su propio papa. Bien, luego también esta preeminencia tiene su importancia, ya que la figura de Pedro es símbolo del papado y la sucesión apostólica en la sede de Roma. Bueno, esto ya lo habíamos venido diciendo, ¿cierto? Con la autoridad del primado sobre la iglesia. Al negarlo, vamos a encontrar también que no existiría un liderazgo principal en la iglesia, ni unidad de iglesia, ni de doctrina en el cristianismo. Por ende, cada quien puede fundar su propia congregación o estar en la congregación eh, que pues considere así de la mejor manera. Bien, entonces yo buscaría la congregación en la que se predique de Cristo. Y ahora pues todo el mundo, eso es lo que hace. Dice que predica a Cristo. Que no importa, Cristo no es religión, sino relación. Entonces, yo no necesito una iglesia. Yo no necesito tampoco una cabeza que le dé unidad eh, a esta iglesia, ¿no? Porque aquí de lo que únicamente lo que importa, nos van a decir nuestros hermanos que se han separado, que lo único que importa sería que se predique a Cristo. O sea, no quieren no quieren una jefatura, no quieren un jefe. Que cada quien se mande o que cada quien mande a otros, ¿no? Cada uno quiere ser su papa, ¿no? Cada uno quiere tener poder. Entonces, y eso pasó con los hermanos ortodoxos allá por el año 1054. Eh, la sede en Constantinopla, eh, como pasó a ser la segunda digamos, ciudad en importancia en el tiempo de Constantino ahí en Bizancio, Turquía, pues manda a hacer la nueva Roma, construye Constantinopla. Y durante pues aproximadamente 7 siglos hubo esta disputa de que la sede ya no sería Roma, sino Constantinopla. Al final los hermanos ortodoxos, ¿no? Los griegos, se separan y vemos las consecuencias negativas de esa separación de los hermanos ortodoxos. Ellos no han salido a evangelizar al mundo como lo ha hecho la Iglesia Católica. Ellos se quedaron como los hermanos protestantes ahí en su propio país, la iglesia pues de Grecia, la iglesia rusa, ¿no? Ya no, pues, o sea, no muestran esa universalidad, ese catolicismo que mostró la iglesia, no solamente de palabra, sino en los hechos, porque la iglesia salió a predicar a la Bretaña desde los primeros tiempos apostólicos, con Santiago, el mayor, pues hasta España. Y por eso es que encontramos en los siglos II, III, las escuelas, por ejemplo, del norte de África, de Alejandría, entre otras. Luego ya, a medida que se expandió la iglesia durante la evangelización a los pueblos bárbaros, luego el resurgimiento del imperio carolingio, la iglesia nuevamente va siendo el corazón de la fe de Europa, de la cristiandad, y una vez pues llegados pues al siglo XVI, XV, XVI, surgen nuevamente las grandes misiones hacia la India, hacia Japón, hacia China, las Filipinas, y con el descubrimiento de América en el siglo XV, a fines del siglo XV, pues es la Iglesia Católica
antes que naciera el protestantismo, que viene a evangelizar todas estas tierras, incluso Canadá y parte de Estados Unidos, donde pues no había el protestantismo. Entonces hay este primado, hay esta unidad, se va a predicar. Y cualquiera no predica acá en la iglesia, cualquiera no es el que define los dogmas de fe, sino que son los concilios, pero con la cabeza del Papa. Y entonces hay evidencias, por supuesto, bíblicas de la primacía de Pedro en la iglesia. Las hay y son contundentes. Bien, por ejemplo, vamos a verlo, ¿no? Desde el inicio lo encontramos cuando Jesucristo funda la iglesia, ahí en Mateo 16, ¿no? Pero vamos al versículo 15. Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿no? En el versículo 18, ahora cambia la conversación, la dirección de la conversación. Antes Jesús preguntaba sobre él y ahora Jesús va a hablar ya no sobre él, sino sobre aquel que le contestó correctamente e iluminado por el Padre de los cielos. Y Jesús dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, porque ese es el significado de Petrus, ¿no? O Petra, ¿no? Tú eres piedra, le dice. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y aquí presten atención porque este es un versículo crucial. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, o sea, de la iglesia misma, ¿no? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bien, estas llaves no se las dio Jesús a todos los demás apóstoles. Ciertamente en Mateo capítulo 18, versículo 18, también le da potestad a los apóstoles de atar y desatar. Obviamente, atar y desatar en sus congregaciones, en sus jurisdicciones locales o propias. Pero esta primacía que Jesús le da a Pedro es el de las llaves. A todos no les dio las llaves. Entonces, vamos a decir, es un elemento clave que poco a poco Jesús va haciendo mostrar que Pedro va a tener una eminencia o preeminencia sobre los demás apóstoles y lo vemos como Mateo, Juan, etcétera, lo van desarrollando en sus evangelios. Bien, luego, a continuación, ya en la cena, después de la cena, del discurso sacerdotal, ¿no? De esa oración sacerdotal de Cristo, también se va a referir nuevamente a Pedro. De manera especial se va a dirigir a Pedro, no de todos. Ahí Lucas lo va a narrar en el capítulo 22, versículos 31 y 32. Abro cita. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero aquí prestemos atención. Pero yo he rogado por ti, subrayo lo que dice Jesús. Yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Bien, el texto de por sí es contundente, es claro, es preciso. Jesús no está diciendo yo he rogado por todos ustedes y todos ustedes, mis apóstoles, luego van a juntar, a darle fuerza a los demás discípulos. No, Jesús ruega de una manera particular por Pedro. Y esto se lo está diciendo en presencia de los otros 10 apóstoles, ya Judas ya no estaba. Pero bueno, vamos a encontrar un texto más, que es el de Juan capítulo 21, versículo 15.
Jesús ya ha muerto, ha resucitado, está por ascender, pero miren cómo es que ahora le va a dejar él, que es el buen pastor, ¿no? Le va a dejar este poder del pastoreo solamente a Pedro, de manera especial a Pedro. Vamos a Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Versículo 17, insistió Jesús por tercera vez. Y vemos pues que en esta tercera vez nuevamente le reafirma Jesús a Pedro que pastoree las ovejas, a los corderos y a las ovejas, ¿no? O sea, a toda la iglesia, a toda la iglesia. Bien, entonces tenemos aquí tres textos contundentes de que Jesús tiene una, predilección por Pedro por sobre los demás apóstoles. No porque Pedro haya sido el mejor de los apóstoles, porque recordemos que este texto último que hemos leído de Juan capítulo 21, versículo 15 y siguientes, va a ser recordarle a Pedro las traiciones, las negaciones que habían sucedido en el Viernes Santo. Pero a pesar de estas negaciones, Jesús lo reafirma dentro de la iglesia, lo pone como un clavo a Pedro. Eh, Sabe que Pedro le falló, y aun cuando Pedro podría seguir fallando al futuro, lo deja como la cabeza en la iglesia. Entonces, ahí lo encontramos. Ahora vamos a ver este texto que nos dice, ¿no? Ya hemos leído Mateo 16, ¿cierto? Y encontramos que Mateo 16, 19, esto de yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ya existe un tipo, ¿no? Una prefigura de un hecho histórico dentro de la vida del pueblo judío, de, eh, de esto de las llaves. Es que a cualquiera no se le daba las llaves, ¿no? Era el mayordomo o el funcionario principal dentro del pueblo judío a quien se le otorgaba las llaves, e iba a ser el segundo después del rey en conducir eh, las riendas del pueblo judío. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 22, versículo 15. Así habla el Señor Yahvé de los ejércitos. Anda a ver a ese funcionario llamado Sogna, que es administrador del palacio. Versículo 18. Y refiriéndose a Sogna, se dice la palabra: tú que deshonras la casa de tu amo, te destituiré de tu puesto. Está hablando de cargos. Y te quitaré tu cargo. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliaquín, hijo de Elías. Y aquí prestemos atención, porque aquí vienen los versículos relacionados con Mateo capítulo 16, versículo 19. Le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre. Subrayo la palabra padre. Y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. No, subrayo, le pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ya el que no quiere ver, había un hermano evangélico, Cameron, no recuerdo su otro nombre o apellido, que se ha hecho católico, y justamente por investigar el primado papal, y ha encontrado una base de trascendencia
irrefutable lo que se dice aquí en Isaías, ¿no? Miren cómo es que sustituyen a alguien dentro de un cargo, a Sogna, ¿cierto? Nos dice la palabra que ese cargo se lo transmitirá a otro, que en este caso será Eliaquín, él será como un padre. Por eso, por eso es que la figura del Papa, ¿no? Viene de aquí, de padre, papa, en latín papá, padre para los habitantes de Jerusalén, pero ahora es padre para la iglesia, ¿no? Para toda la familia, ya no solo la familia de Judá, como dice el versículo capítulo 22, versículo 21 de Isaías, sino es padre para toda la familia eclesial. Y pone las llaves de la casa de David, o sea, del reino de David, se las pone a Eliaquín. Cuando él abra, ¿no? Nadie cerrará. ¿Qué es lo que dice el texto de Mateo 16, 19? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Termina el texto de Isaías, mire, dice, lo meteré como un clavo en un muro resistente. A ver si con nuestras manos podemos sacar un clavo. No. O sea, por eso es que aquí hay una sucesión, esta preeminencia del Papa, de los papas en la sede de Roma, porque recordemos que en los primeros siglos, en las metrópolis más importantes de la iglesia, hablo como metrópoli a los obispados principales como Constantinopla, Jerusalén, Antioquía, Alejandría y la de Roma, ¿no? Eran las más importantes. Habían otras también, por supuesto, se les llamaba a quienes regían estas sedes principales, también se les decía papa, pero con el transcurrir de los siglos, el término solo quedó para el obispo de Roma. Bien, entonces a ver qué más tenemos. El primado de Pedro en las iglesias apostólicas. A ver, vamos a ver qué tenemos en estas diapositivas, ¿no? A ver, el primado, la elección del sucesor de Judas Iscariote. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Y aquí vemos cómo es que Pedro toma el liderazgo para que se decida quién va a reemplazar a Judas. Hechos capítulo 1, versículo 15 en adelante. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había ahí como 120 personas, ¿no? O sea, estaban todos los apóstoles y los demás discípulos, ¿no? Y pues a continuación sabemos que se eligió a Matías. Luego en Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia, también lo vemos a Pedro como el primero, el principal, el preeminente dentro de la iglesia, el día de Pentecostés. Pero vamos a Hechos capítulo 2, versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello, o sea, la aparición del Espíritu Santo, la ráfaga de viento, la aparición de lenguas de fuego, etc. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. El versículo 14, miren cómo señala Pedro. Entonces Pedro, con los 12 a su lado, se puso en pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, bueno, el resto ahí lo van a leer ustedes en Hechos capítulo 2. Pero aquí San Lucas expresa contundentemente la primacía de Pedro. Pedro dice, con los 11 a su lado. Los 11 estaban a su lado, ¿no? Como quien diciendo, pues, no, aquí la figura central y principal es Pedro. Irrefutable. Luego, en el primer milagro en la iglesia, nuevamente Pedro es el que toma la iniciativa, o que Jesús es el que elige a Pedro para mostrar que él, Pedro, es quien iba a ser, pues, el primero dentro de la iglesia. Hechos 13:1. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar ahí a un tullido de nacimiento. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro con Juan a su lado, el versículo. Hechos 2 nos muestra a los 11 a su lado. Aquí también nuevamente Juan a su lado, ¿cierto? Pedro
con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo, míranos. El hombre los miró esperando recibir algo, pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Nuevamente, ¿no? Pedro, Juan a su lado, o sea, los apóstoles, los demás, están al lado de Pedro, pero Pedro es el principal. Luego hay un anatema ante Simón el Mago que quería pues comprar los dones, el ser pues nombrado sacerdote dentro de la iglesia, y Pedro da la primera anatema, la primera excomunión, por decirlo así, ¿cierto? Hechos 8, versículo 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo, denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó, al infierno tú y tu dinero, ¿cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Y ahí tenemos Pedro sancionando. Pero aquí tenemos uno de los versículos más fuertes de la primacía de Pedro, estableciendo jurisdicción sobre todas las comunidades de la iglesia. Y lo encontramos en otro capítulo. Hemos estado en el primero, en el segundo, el tercero, nos hemos pasado al octavo, y ahora, por ejemplo, aquí en el noveno. Hechos 9, versículo 32. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pedro nos dice que recorría todos los lugares. Sabemos que los apóstoles salieron a la India, Rumania, por el norte de África. Santiago se fue a España, ¿no? Los apóstoles salieron a cumplir el mandamiento del Señor de ir, ¿no? Dejando sus redes, a ser pescadores de hombres, a ser pescadores de hombres. Bien, a ver, vamos a ver si es que hay alguna diapositiva más. Aquí encontramos una más, a ver qué nos dice. El primado de Pedro en la admisión de los paganos en la iglesia, y eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, que nos habla pues de la admisión pues de los paganos con Cornelio, aquel pues soldado romano, y es Pedro el que va a anunciarles la palabra de Dios. No quería él entrar en la visión que tiene de comer pues comida pagana, y Dios le va el Espíritu Santo, Dios le va a decir que todo lo que pues Dios ha bendecido no lo llame así pues que no se pueda comer. Va Pedro, y mientras Pedro va hablando, baja el Espíritu Santo como en Pentecostés, en Hechos 2, y hay una efusión del Espíritu Santo sobre los paganos, y ve Pedro y los demás discípulos que lo acompañaron que Dios no hacía sección de personas, y van a admitir pues a los hermanos paganos dentro de la iglesia y los van a bautizar, ¿cierto? Y es Pedro ahí el que está admitiendo a los paganos. Es Pedro nuevamente, ¿cierto? Hechos capítulo 10. Luego vamos a saltarnos al primer concilio de la iglesia, y es el conflicto judaizante. Los judaizantes eran pues aquellos cristianos que consideraban que para ser miembros de la iglesia también tenían que seguir en todo la ley mosaica, y entre las diferentes leyes era el de la circuncisión. Pablo con Bernabé no habían logrado resolver este problema, y lo llevan pues a Jerusalén, que era la sede que tenía en este entonces Santiago. Pero vamos a encontrar que no es Santiago el que inicia el concilio, sino es Pedro. Y eso lo encontramos pues en Hechos 15, versículo 7. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie, igual que en el capítulo 1, que en el capítulo 2 de Hechos, etcétera, ¿no? Pedro se pone en pie y dijo, ¿no?
El versículo 12 nos dice que toda la asamblea guardó en silencio, luego que pues Pedro habló, y escucharon a Bernabé y a Pablo. Posteriormente vamos a ver que Santiago, pues como el obispo de Jerusalén, va a concluir, por decirlo de alguna manera, la sesión cuando nos dice, cuando terminaron de hablar, esto es el versículo 13, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Y en el versículo 14, el mismo Santiago va a decir, Simeón acaba de recordarnos cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse, ¿no?, con gente pagana un pueblo para él. Bien, lo dejamos ahí, pero queremos hacer notar que Santiago, al terminar el concilio, se va a sustentar en lo que Pedro había dicho. No es que aquí cualquiera podía tener un liderazgo. No, Santiago se somete a lo que Pedro había dicho. Por eso el versículo 14, Santiago va a decir, Simeón acaba de recordarnos como Dios del primer momento, etc. Entonces, y aquí ya culmina Lucas, no nos da mayor cuenta de el acontecer de Pedro, sino que pasa a narrarnos la vida de evangelización de, de, del apóstol Pablo. Pero ya es otra faceta dentro de la vida de la primera parte de la vida de la iglesia, ¿no? Desde aproximadamente el año 33 hasta el año 62 aproximadamente en que llega a Roma. Bien, vamos a ver alguna otra diapositiva. Bien, entonces el primado del obispo de Roma sobre las demás iglesias locales. Ya estos en la vida de la iglesia en los siguientes años. Ya casi para fines del siglo I, en el año 25, encontramos maravillosamente una carta que ha quedado, que tuvo, según los eruditos, en la canonicidad de la Biblia, que estuvo a punto de quedar entre los libros canónicos del Nuevo Testamento, que es la epístola de San Clemente de Roma a los Corintios. Esta carta es una carta bastante larga que la dirige el Papa Clemente de Roma a esta trascendente iglesia de los Corintios, en la que se había suscitado que algunos jóvenes y otros habían pues depuesto a los presbíteros de la comunidad de Corinto, y el Papa Clemente interfiere en la vida eclesial dando orden, dando una admonición, una advertencia para que reciban, para que se sometan a sus presbíteros. Miren lo que nos dice la carta, ¿no? La iglesia de Dios que reside en Roma, a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que son llamados y santificados por la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. 1. Por causa de las calamidades y reveses súbitos y repetidos que nos han acaecido, hermanos, consideramos que hemos sido algo tardos en dedicar atención a las cuestiones en disputa que han surgido entre vosotros, amados, y a la detestable sedición no santa y tan ajena y extraña a los elegidos de Dios, que algunas personas voluntariosas y obstinadas han encendido hasta un punto de locura, de modo que vuestro nombre, un tiempo reverenciado, aclamado y encarecido a la vista de todos los hombres, ha sido en gran manera vilipendiado. Pero vamos al numeral 57. Así pues, vosotros, los que sois la causa de la sedición, someteos a los presbíteros y recibid disciplina para arrepentimiento, doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros
deponiendo la obstinación arrogante y orgullosa de vuestra lengua. Bien, pues hermanos, miren, año 95, la primacía, ¿no?, de la sede de Roma, ¿no? Hablar de la primacía de Pedro es hablar de la primacía de Roma. Y vemos aquí cómo Clemente, en esta larga carta, llama pues a la corrección a la gente de Corinto. Bien, hay otro caso también, me parece que lo había puesto, que es sobre la controversia pascual. Esta controversia pascual se había dado entre los pueblos de la Asia Menor, de lo que es ahora Turquía, ¿no?, especialmente en esa zona de Galacia. El Papa Víctor I interviene eh, en lo que estaba aconteciendo, que pues a la cabeza del obispo de Éfeso, Polícrates, eh, esta, esta iglesia local de Asia Menor eh, eh, realizaban la Pascua el día 14 de Nisan, ¿no? El 14, o sea, en el día Viernes Santo, como la Pascua, la Pascua, el sábado, ¿no? De los judíos. Ellos querían mantener la celebración del Pascua ese mismo día, no el domingo de resurrección, pero ya por el concilio de Nicea se excluye de la comunión eclesiástica a los cuartodecímanos, que así se les va a llamar, porque pues, ¿no?, el día 14 ellos querían a celebrar. Entonces, en el siglo segundo se impone, el Papa Víctor I quiere imponer esta regla única para la Iglesia Universal y manda pues para este fin a celebrar sínodos en todas las partes y manda una carta pues también a este obispo Polícrates para que se ajuste bajo anatema de excomunión. Intervienen varios obispos, entre ellos San Irineo de León, para que el Papa no dé esta excomunión, que a la postre el Papa Víctor va a acoger y no lo sanciona, pero como es la iglesia tan sabia, conducida por el Espíritu Santo, con el transcurrir de los siglos, esta iglesia local de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Galacia, etcétera, van a abandonar esta idea de la Pascua judía, de querer celebrarla para el cristianismo, y queda ya la unidad de doctrina, que se celebra pues la Pascua el día de la resurrección. Y entonces encontramos aquí que pues la iglesia, hay un primado, existe un primado, y este primado no solamente quedó en las páginas de nuestra Biblia, ¿no?, sino sobre todo que en el acontecer apostólico encontramos que Pedro va actuando como líder de la iglesia. Y así también lo vamos a encontrar a fines del siglo I, siglo II, siglo III, ¿no? Entonces, negar pues la primacía de Pedro es rechazar la fundación de la Iglesia Católica por Cristo, porque ya cada quien va a querer ser su propio líder dentro de la Iglesia. Es negar pues este liderazgo unificador y darle unidad a la Iglesia, tanto como cuerpo eclesial de Cristo, como también de doctrina, ¿no? Es negar que Cristo fundó una sola iglesia. Entonces, hermanos, estamos llamados cada uno a dejar esas redes de cansancio, de no querer comprometernos dentro de la iglesia y aportar cada uno de nosotros con un granito de arena, con nuestros dones y destrezas dentro de la iglesia. Dejémonos ver por Cristo y veamos que nosotros también somos
partícipes dentro de la vida de la iglesia. Que el Señor los bendiga y será hasta otra oportunidad.